esta va a ser la primera etapa. Lo que nosotros sugerimos es que la convocatoria sea abierta, que sea pública completamente, que se conozca mucho sobre qué es lo que está haciendo la Junta de Calificación y los criterios de evaluación para que realmente lleguen allí las personas más capaces. Lo que sí es muy importante, hay que recordar algunas otras cosas que tiene la reforma. Uno de ellos es que hay muchos criterios de transparencia, que ahora se deja establecido en ley que cuáles son las obligaciones del superintendente y de su equipo de trabajo sobre qué es lo que deben publicar. Anteriormente, la publicación o no de las cosas dependía mucho de la personalidad del superintendente. Exactamente. Y actualmente lo que se hace es de que se dice simplemente qué es lo que debe publicar como mínimo para que avance. Una de las cosas que se espera que tenga un efecto positivo es que por primera vez en la historia del país se incorporan al Código Tributario los derechos del contribuyente, que todos sabemos que anteriormente solo existían las obligaciones del contribuyente, pero ahora también se puede definir de qué argumentos puede tomar el contribuyente para evitar que se abuse de la posición de la administración tributaria. O sea, lo que se trata de hacer es que en un mundo objetivo, en un mundo eficaz, la administración tributaria logra hacer su trabajo, recaude como le corresponde hacer, pero que respete los derechos de todos. ¿Aumentará la recaudación o no? Esa es la gran pregunta. Nosotros creemos que, bueno, primero, la SAT ha logrado muy buenos resultados en los primeros meses de este año. Lamentablemente, el hándicap que tenía era complicado. Nosotros seguimos creyendo que este año vamos a tener un agujero fiscal de alrededor de 1.600 millones de quetzales, pero cuando empezó el año teníamos una brecha entre 2.6 y 3.4, o sea, ha mejorado muchísimo la situación. Lo que sí debemos reconocer es que nosotros apuntamos desde el principio que quien llegara iba a tener un trabajo muy intenso, y este trabajo intenso iba a contribuir a que se reestructurara la SAT en la parte directiva para lograr implementar los programas que iban a dar resultados a partir del otro año. Entonces nosotros creemos que este año sí, es posiblemente de que vamos a tener un agujero fiscal. El otro año creemos de que la SAT ya con sus dimensiones apropiadas podría alcanzar sus metas de recaudación. Por supuesto, cuando ya se pueda implementar apropiadamente el acceso a la información bancaria para fines de control y fiscalización, bueno, sí podríamos esperar un aumento en la recaudación. Muchísimas gracias. Siempre es un gusto poder platicar con Abelardo Medina. Siempre nos deja muy claro el tema, analista de ICEFI, hablando de estas reformas a la SAT. Muchas gracias, muy amable. Siempre es un placer. Y nos queda todavía un bloque más para seguir hablando de este tema. No se vaya. Bueno, un verdadero especialista, consultor en todo el tema impositivo es Oscar Chile Monroy, de Chile Monroy y Asociados. Buenas noches, bienvenido, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias. ¿Cambia con estas reformas la manera en que van a pagar sus impuestos, a tributar los contribuyentes o no? Sí, definitivamente sí, porque los contribuyentes debemos de saber que esta reforma no es una simple reforma, no es una reforma común y corriente. Aparentemente es una reforma para reorganizar todo lo que es la Superintendencia de Administración Tributaria, pero trae un elemento muy contundente para la recaudación, en mi opinión, como lo es la revelación de la información bancaria. Ese tema es importante que los contribuyentes conozcan, porque definitivamente sucederán dos temas. Si la Administración Tributaria aplica de manera, yo diría, de manera objetiva la revelación de información bancaria, en Guatemala tendremos lo que se ha buscado siempre, ampliar la base tributaria, lo que quiere decir que debe también de controlarse a los que están fuera de la administración tributaria y luego ampliar la recaudación tributaria vía siempre de los mismos contribuyentes que por alguna razón tengan algún desorden en su movimiento bancario. Este cruce de información es súper valioso, ¿verdad? Para cualquier tipo de investigación o seguimiento. Sí. La reforma trae un elemento importantísimo, no solamente de revelar la información bancaria de los contribuyentes dentro del territorio nacional, porque también se introducen reformas al Código Tributario. Exactamente. Eso es bien importante tenerlo en cuenta, que obliga a que el contribuyente, las empresas, cuando tengan cuentas en el extranjero y no estén reportadas dentro de la contabilidad, deben de reportarla dentro de la contabilidad. Eso está en el Código Tributario, sancionable, y está también en el proyecto que saldrá próximamente,
en el Código de Comercio. Entonces, las empresas que puedan pensar de decir, bueno, yo tengo cuentas en el extranjero a nombre de la compañía, eso no va a estar controlado. Ya la ley trae el elemento que se tiene que incorporar en la contabilidad bajo las penas de sanciones que correspondan. Eso necesita mucho control. ¿Cree que esto afecta más a los pequeños, a los medianos, a los grandes contribuyentes? Hablo de las reformas en general, ¿o es un panorama de reordenamiento que involucra a todos los contribuyentes, no importa su tamaño? Bueno, la ley es de aplicación general, claro, y entenderíamos y esperaríamos que la actividad de la Superintendencia de Administración Tributaria no solamente se enfoque en los grandes, sino obviamente a toda la gama de contribuyentes, desde el micro hasta el más grande, porque la ley es para todo el mundo, pero aquí va a depender mucho del enfoque que esté realizando la Administración Tributaria, que esperemos, como digo, sea de manera general, y que también se trabaje en incorporar a la tributación los que están fuera de la tributación, que el elemento de la revelación de información bancaria, en mi opinión, ayudará a eso, pero ello depende pues de la actividad que realice o del uso de la herramienta para la administración tributaria. Aprovechando su experiencia, ¿qué le decimos a los contribuyentes que nos están viendo esta noche, que seguramente tienen muchas preguntas? La SAT realizará toda la campaña para ir informando de estos cambios a medida que se vayan aplicando, pero ¿cuáles serían las recomendaciones a partir de ahora que sí o sí tienen que tomar en cuenta? Bueno, todos los contribuyentes, voy a empezar por los más pequeños, sí, los pequeños que todavía llevan su contabilidad no con la cuenta de bancos, el Código de Comercio les exigirá que deben de llevarlo mediante bancos. Ese es un primer punto que deben de cumplir. El segundo punto es que deben de respaldar todos sus ingresos mediante las facturas correspondientes, muy bien, los préstamos correspondientes, los traslados entre empresas pueden darse, pero tienen que estar soportados, porque con el cruce de información que la Administración Tributaria tendrá, la información de todo el movimiento bancario del contribuyente, cualquiera que sea, versus lo que ha declarado, sí va a haber puede haber problemas de pleitos o de ajustes fiscales. Por ejemplo, si el contribuyente declaró 5 millones de ingresos en su declaración, pero en sus movimientos bancarios tiene 15 millones de depósitos, la pregunta lógica es, ¿de dónde están los otros 10? Eso debe de estar respaldado. Y el otro caso es que a las empresas que trabajan con la economía informal, porque ha sucedido, yo creo que lo que voy a decir no es un secreto, eso sucede, que la gente llega a comprar y no pide la factura, y como no pide la factura, entre las carreras o por cualquier razón, no se le emite la factura. Entonces el contribuyente ha vendido, pero no ha emitido la factura y lo ha depositado a sus cuentas. Claro. Eso ya no debe suceder. Tiene que entregarse la factura, se la pidan o no se la pidan. O sea que ahora la cultura de emitir factura es un imperativo por el control del movimiento bancario. Eso es algo que se debe tomar en cuenta. ¿Le faltó algo a esta reforma desde su punto de vista? Sí, en mi opinión, bueno, al menos en el proyecto que estamos viendo, es un punto, lo que le hizo falta es, o no sé cómo salga la ley, es que al contribuyente que se le esté investigando mediante información bancaria debería de informársele previamente, en el momento del inicio. La reforma a que tuve acceso es que se le avisa hasta el final. Claro. Pero esperemos cómo sale la reforma. Le agradecemos muchísimo a Óscar Chile Monroy, consultor de impuestos de Chile Monroy Asociados. Ha sido muy amable como siempre. Gracias por acompañarnos. Vamos a dedicar muchos programas para abordar este tema porque esto recién arranca con esta reciente aprobación y hay mucho que explicarle, pero en el buen sentido, para que usted conozca y sepa cómo actuar muy apegado a lo que la ley indica. Soy Ricardo García Santander, gracias por acompañarnos este domingo, como siempre, a la gente de Estados Unidos que nos sintoniza también, gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana con otro tema interesante en Desafíos. Buenas noches.